Hay algo que no podemos negar del live action de One Piece, y es que por mucho que Tomorrow Studios se esfuerce, y por más que Shueisha esté involucrada en la producción, One Piece Netflix, por ponerle otro nombre, será diferente a One Piece. No me malinterpretes, vamos poco a poco. Esto no significa que se vaya a repetir un Dragon Ball Evolution o un Death Note, pero debemos ser realistas. Pretender que las aventuras live action sean calcadas del manga es una expectativa que no se puede cumplir, y honestamente nunca se ha cumplido. De ahí que la palabra sea adaptación y no port, que sí es un concepto propio del mundo de los videojuegos, y en ese caso sí que se mantiene el material original tal cual. El caso es que no solo resulta inviable rescatar cada panel del manuscrito original, sino que carece de sentido. La animación no tiene el mismo lenguaje que el cine tradicional y, por supuesto, el material original debe pasar por ciertos ajustes para que funcione en el nuevo medio. Además, y ya hablando de One Piece Live Action, el propio Oda, que forma parte del equipo de desarrollo de esta serie, merece darle un pequeño repaso a su idea inicial. Quiero decir, piénsalo, han pasado 25 años desde que dibujó las peripecias de los sombreros de paja en el East Blue. ¿No crees que habrá detalles en su historia que considera mejorables a día de hoy? Visto de esta forma, sería injusto no concederle una segunda oportunidad para narrarnos la obra de su vida. Y como no, estos ajustes pueden mantener la esencia original y potenciar la idea inicial del autor. Y es que sí, como ya sabemos, el señor Oda está involucrado en esta producción. Y esto lo tenemos confirmado desde 2017, ya que fue el propio Oda el primero que nos avisó de que se venía una serie. Y como ya pudimos ver en la última carta que nos proporcionó sobre el live action, él es el primer interesado en que el live action sea un éxito. Si tenemos en cuenta que le dio luz verde a este proyecto en 2017, siendo este un año marcado por Juego de Tronos, Stranger Things y The Boys, podemos entender que sus motivaciones desde el inicio han sido llevar a One Piece al mundo. Pasa y resulta que de esto yo ya he hablado muchas veces y hoy venimos a hablar de otra cosa, concretamente de un cambio que creo que va a ocurrir con esta primera temporada. Y es que desde hace varios años tenemos en internet teorías de One Piece. Y claro, la pregunta es, ¿no podemos hacer lo mismo con el live action? No hablo de un brainstorming en el que yo suelto ideas que podrían llevarse a cabo, sino de ideas concretas con argumentos y lógica. Todo para tratar de convencerte, por ejemplo, de que Arlong Park en One Piece live action va a ser mucho más épica. Hola, yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y hoy te traigo la primera teoría de la historia, ojo cuidado, de One Piece Live Action. Sí, porfa, ponme la medallita aquí, que se vea. Partamos por lo básico. Cuando nos enfrentamos a una teoría de One Piece, el punto está en descubrir qué se desarrollará en la trama a partir de ciertos elementos ya presentes. Por ejemplo, con el mapa de Haya y la presentación de Kurohige, podríamos haber teorizado que en algún punto Marshall D. Teach sería el antagonista principal de la obra y en eso estamos. Y el caso es que con One Piece Netflix no podremos repetir la jugada. Nosotros ya sabemos qué se supone que tiene que ocurrir. Acertar sería tan fácil como seguir el propio argumento que ya hemos visto. Así que no tiene sentido a menos que hablemos de sus cambios. Y es que tenemos varios leaks, algunos más confiables que otros, con los que saqué ciertas conclusiones bastante interesantes. Y con el tiempo hemos visto distintas pruebas que apoyan un poquito más una teoría que te voy a explicar hoy. Pero por supuesto, vamos a empezar por el principio. Matt Owens, uno de los showrunners de la serie, se ha mostrado públicamente como un increíble fanático de One Piece. Lleva la serie al día, es capaz de teorizar sobre la marcha tras leer un capítulo del manga y se ha mostrado duro con otras adaptaciones de One Piece como Cowboy Bebop, que además estuvo producida por la misma empresa a la que él representa, Tomorrow Studios. Aún así, lo más importante para la teoría de hoy lo encontramos en su participación en el Levely, un podcast anual entre creadores de contenido de One Piece angloparlantes. En él, Matt declaró estar especialmente orgulloso de la adaptación de uno de los arcos. Ajeno a ello, hay otras filtraciones interesantes para esta narrativa, y todas han sido comentadas con anterioridad en este canal, así que intentaré no profundizar demasiado. Dicho esto, vayamos al grano. Hace unos meses ya te hablé de Piratagato 14, que fue el nombre que le pusimos aquí en el canal para que te acuerdes. Este señor, en teoría, fue un extra durante el arco de Arlong Park, y en concreto nos compartió dos datos bastante interesantes. Para empezar, Arlong Park en esta ocasión es un parque de atracciones, y aunque
aunque se mostraba bastante preocupado, lo cierto es que de esto ya teníamos la confirmación en el manga, concretamente en el arco de Sabaody, donde se nos explica que Arlong Park estaba inspirado en uno de los parques acuáticos de aquella isla. Quiero decir, se llama Arlong Park, aunque sí es cierto que nunca vimos ningún tipo de atracción en el manga o el anime. Y el segundo dato interesante que nos soltó el Piratagato 14 es que Arlong realizaba un speech antes de un ataque, y en concreto este dato lo soltaba casi que sin querer, como si no se hubiese dado cuenta de que ahí nos estaba revelando algo que también nos interesaba. Y es que en el anime y manga de One Piece, Arlong sí que tenía un plan de ataque, pero en ese momento todavía estaba en sus cimientos. Quería formar poco a poco un imperio, pero fue entonces cuando apareció el señor Luffy. Y bueno, en conclusión, que no había ningún tipo de ataque por parte de Arlong. De hecho, es Luffy el que llega a su puerta y le mete terrible puñetazo. Pero ajeno a todo ello, hay dos filtraciones más que hemos recibido, y que por supuesto tienen bastante importancia para mi teoría. Y como no, el primero de ellos vino de parte de Greg Warner, concretamente cuando nos hablaba sobre el recorte de episodios que hemos visto en el último año, que hemos pasado de esperar 10 episodios en esta temporada a tan solo 8. Y es que a pesar del cambio en el formato de Netflix, finalmente pues estábamos equivocados. Sí, el recorte de episodios está personalizado para la propia serie. No se trata de una jugarreta de la compañía que pillase a Tomorrow Studios en plena producción, sino de una elección voluntaria del estudio. Y por las palabras de Greg, podemos intuir que han preferido cortar antes la primera temporada, o mejor dicho, terminarla 2 episodios antes. Y si tenemos en cuenta la disposición de las sagas en el East Blue, podemos apuntar directamente a que si algo han recortado será Lockdown. Y es aquí donde surge el segundo detalle, que aún no tenemos actores confirmados para Smoker o Tashigi, dos de los personajes que se introducen por primera vez en esta saga. Todo se ha dicho, sí que tenemos algunas filtraciones que nos indican que sí tendremos a Smoker y a Tashigi, y es que este dúo podría aparecer en el mini arco de Kobe, donde vemos por primera vez al señor Garp, y que tiene lugar por supuesto en el East Blue, lo que le daría peso a que apareciesen por ahí Smoker y Tashigi. Esto no solo calza con el propio lore, sino que podría darnos ese momento en el que Smoker decide ir a Lockdown a pillar a los novatos. En pocas palabras, es muy posible que no veamos la segunda versión de Lockdown hasta una hipotética segunda temporada. Y siendo honesto, creo que todos los fanáticos queremos ver el retorno de Buggy y Alvida lo antes posible. Pero los motivos tras esta decisión podrían cambiar tu opinión al respecto. El hecho es que en aquel guión filtrado en 2019 hay un detalle que ha pasado desapercibido desde entonces, y es que lejos de presentarnos un simple flash forward asistido, ya nos adelantaba un pequeño matiz con el que contará la historia de One Piece live action. En concreto estaríamos hablando de una escena entre dos marines, algo que a simple vista pues no parece que esconda mucho más, pero por supuesto hay algo muy importante escondido tras unas pequeñas líneas de diálogo. Pero por supuesto, te pongo en situación. A las afueras de Shell Town, en el East Blue, dos marines charlan mientras patrullan la costa del puerto pesquero. Uno de ellos explica la actualidad de aquel plácido mar, mientras su compañero se esfuerza por mantener la compostura y no mostrar signos de inexperiencia. A ver, el este era el más pacífico, pero cada vez hay más peces gordos por aquí. Más peces gordos y más problemas, claro. Mira, Don Krieg lleva un tiempo siendo una amenaza para la marina. Eso de absorber tripulaciones piratas más pequeñas se nos ha ido de las manos. Ya tiene una flota entera con su bandera. Y encima, los que no se están uniendo, se están viniendo muy arriba. Es que esto es de locos. ¿Te refieres a Arlong? A Arlong y a otros tantos. Menos mal que el Capitán Morgan tiene un plan. A fin de cuentas, él arrestó a Kuro. Si hay alguien capaz de parar los pies a Don Krieg, no es otro que él. Y ya aquí podemos ver algunos cambios en esta trama de East Blue, que por cierto, siento cortarte la paja a la mitad, pero es que no quiero que Netflix me denuncie. Por supuesto, he modificado un poquito el diálogo. Quiero decir, los marines no hablan como Ibai. Pero el caso es que aquí tenemos dos detalles muy importantes. El primero, por supuesto, es que notamos como a pesar de ser solo el primer episodio, ya se nos están mencionando enemigos a posterior, provocando de esta manera que toda la trama de la primera temporada se vea mucho más interconectada. Y el segundo detalle, y es precisamente al que voy, es que Arlong se está
envalentonando. Si a esto le sumamos la no presencia de Lockdown, que Arlong Park va a ser un parque de atracciones, y por supuesto que en algún punto de la historia Arlong realiza un discurso de ataque, ya tenemos el molde perfecto para empezar a teorizar. Y es que mi teoría es simple. Arlong ahora sí que va a aparecer el malo final del East Blue, y no solo el último que nos encontramos. No solo implica que va a ser más fuerte que el resto de enemigos de forma más evidente, sino que por supuesto va a tener un plan de ataque en pleno desarrollo, provocando que todos los acontecimientos de la Villa Cocoa se sientan mucho más intensos. Y es que si revisamos la historia original de One Piece, podemos encontrar varias lagunas argumentales en la saga de Arlong Park. Para empezar, no tiene sentido que haya abusado de la Villa Kokoyashi de la forma que ya vimos, pues no permitía la entrada de extraños a la isla y mantenía un control estricto gracias a las capacidades de los Gyojin. Y es que, ¿cómo entonces los habitantes de la aldea conseguían pagar el tributo mensual? Si extorsionan mes a mes a sus habitantes, lo lógico es que el dinero se agote si no consigues meterlo al pueblo por otras vías. Y como no, un parque de atracciones sin gente que lo visite no es un parque de atracciones. Teniendo esto en cuenta, podemos suponer que en algún punto la gestión de Arlong Park será algo distinta. Tal vez ha transformado el lugar en un destino turístico o incluso mantiene a los habitantes trabajando para él. Si me preguntan, creo que debería de ser la primera opción, pues en la obra original, Nami es la especial afectada del pueblo al tener que trabajar para él. Pero ojo, porque tenemos un detalle más importante aún, algo que ya nos indica ciertos cambios entre la Villa Kokoyashi del animanga y del live action. Concretamente, las latas de mandarinas de la Villa Cocoa, cuyo diseño se filtró hace un buen puñado de meses. Esto nos demuestra que la Villa Kokoyashi del live action sí que mantiene las exportaciones. Sí que hay un mercado, un contacto con el exterior. De esta manera no sería una isla tan cerrada por el propio Arlong, por no decir que esto no altera el trasfondo de Nami, ya que su motivación principal era liberar a su aldea. Tenemos que recordar que ella no escapa de Arlong por eso mismo, pues tiene todas las de ganar en caso de querer desaparecer. Pero por supuesto, Belmer le enseñó que la familia se elige. Aún así, cabe destacar que todo cambio en la trama de One Piece tiene que ser tratado con un pulso de cirujano. No puedes cagarla. Madowens, confío en ti. Y la parte de buena de esto es que tenemos confirmado al marine al que soborna el señor Arlong, el capitán Netsumi, por lo que podemos concluir en que tampoco va a ser tan distinta esta saga de Arlong Park. Entonces, ¿cuál será la gran diferencia con respecto al animanga? Pues en mi opinión, creo que el señor Arlong no va a estar en reposo. Cuando Luffy se topa con el dilema de Arlong Park, pilla al Tritón en un estado de pereza absoluta. Sí, nos hablan sobre un supuesto plan de expansión, pero nada más lejos de la realidad. No solo lleva 10 años instalado en la isla, sino que utiliza su entorno para evitar levantar el culo del asiento. No muestra, desde luego, la ambición que Oda nos explicó posteriormente en un flashback de la isla Gyojin, donde, y alerta de pequeñísimo spoiler, Arlong sentía un odio irreversible hacia la raza humana. Y es aquí donde yo quería llegar. Si tenemos en cuenta que pueden realizar un enorme flash forward asistido para que luego la isla Gyojin se sienta mucho más consistente, y por supuesto el mensaje de McKinley Belcher III en Twitter. Eso no lo he explicado. Los más veteranos del canal tienen que recordarlo. Y es que sucedió hace un año, justo cuando fue anunciado como el actor de Arlong. Fue entonces cuando apareció un hater racista que apuntaba a que el señor McKinley estaba siendo utilizado por Netflix. Y por supuesto, nuestro señor Arlong estuvo más que basadísimo en su respuesta. Tienes razón en algo. Arlong ha sufrido muchísimo maltrato y abuso. Aún así, estoy agradecido por encarnar a un personaje con este tipo de profundidad. Esto implica que estoy en un lugar privilegiado para decir algo significativo, mientras actúo como un cabronazo que no dejará que los hombres decidan su destino. A mí hasta se me secó la boca cuando lo vi por primera vez. Pero volviendo a la teoría, esto ya nos deja los planetas alineados. Y es que, por supuesto, el móvil del señor Arlong, o sea, el motivo por el que hace lo que hace, va a ser el racismo.
Sí, por si no has visto los suficientes episodios de One Piece, Arlong sufrió una vida de perros antes de acabar como tronista de la Villa Cocoa. No solo se crió en un ambiente hostil en plena era de los piratas, lo cual deja en mala posición a Gold Roger, pero esto lo dejamos para otro vídeo, sino que presenció muertes innecesarias por parte de humanos racistas que atacaban a los Gyojin solo por la enorme ignorancia que separa a ambas razas. Y ahí voy con todo esto. ¿Por qué no exprimir un poquito más esta naranja? Teniendo en cuenta sobre todo que es un tema muy actual. Netflix, un actor negro, el tema del racismo y por supuesto cómo funciona la propia trama de One Piece. Entonces, ¿qué ocurriría si realmente Arlong planea un ataque posterior a la caída del Capitán Morgan y del señor Don Krieg? Pero por supuesto, más aún, ¿y si Luffy lo pilla en pleno ataque? Imagina a un Arlong desatado que aprovecha la ocasión. Ace en pleno viaje por Grand Line. Kuro lleva 2 años en paradero desconocido. El Capitán Morgan acaba de ser arrestado por la propia Marina. Don Krieg es humillado por un Shichibukai que lo hace volver a través del Calm Belt. Y cómo no, Smoker está demasiado ocupado pillando a los novatos que tratan de salir del East Blue. Sin duda, es un momento de desestabilidad política en el Mar del Este. La situación con Don Krieg y Alvida lo favorecen considerablemente. Ese sería el momento perfecto para que Arlong intente ir un paso más allá, ya no solo por controlar la Villa Cocoa, sino por hacerse con todo el East Blue. Además, estamos hablando de que solo sería adelantar acontecimientos, ya que por lo que sabemos en el anime manga, el señor Arlong sí que planeaba crear un imperio. De hecho, si todo esto sucede como te estoy diciendo, hay otra incoherencia que se va a corregir. Y en concreto, esto viene en una escena de Whiskey Peak, justo después de la no muerte del señor Igaram. Es entonces cuando la señorita Nami dice algo que no está muy basado, y es que para garantizarle a Vivi que su tripulación podrá acabar con el señor Crocodile, nuestra vicecapitana de confianza pronuncia las siguientes palabras: "Está bien, vamos a llevarte a Arabasta. Ellos 4 han salvado el East Blue. Los Ichibukai no tendrán oportunidad". A ver, no quiero ser yo quien diga que Nami ha exagerado, pero ¿ha exagerado? Sí, podemos decir que Luffy salvó a East Blue de un puñado de piratas frustrados, pero no hubo un momento clave en el que todo dependiese de nuestro capitán. Si Alvida, Buggy, Kuro, Krieg o Arlong no hubiesen sido derrotados, aún hubiesen tenido que lidiar con sus respectivas competencias. Y con esto volvemos al guión filtrado, concretamente en una de mis escenas favoritas. Por supuesto, este guión puede ser modificado, pero me encanta. Y concretamente te estoy hablando de una pequeña escena de Alvida, poco después de su propia presentación. En la isla Goat, una Jolly Roger con un corazón en su diseño ondea sobre una pequeña playa que pocos conocen en el East Blue. Allí, entre construcciones improvisadas de cuestionable fiabilidad, los piratas de Alvida almacenan los tesoros robados tras el último saqueo de la tripulación. Su capitana, que espera satisfecha a que los hombres terminen el trabajo, observa con orgullo su barco, el Miss Love Duck. Es entonces cuando, Epoko, uno de sus más fieles súbditos, se cruza con su mirada mientras hace rodar un barril ante ella. ¡De loco este almacén, capitana! Todo sea por la reputación, Epoko. ¿Entonces qué? ¿Se paro del tributo para Don Krieg o no? Alvida se burló sin articular palabra. Tan confiada como siempre. Krieg, ese viejo frustrado. Pronto seré el pirata más aventajado de todo el East Blue. Luego, migraremos al Grand Line y encontraré el One Piece. Y cuando vuelva, será Krieg el que tenga que soltar los cuartos. Esto ya nos indica dos cositas bastante sencillas de entender. Y siento de nuevo cortarte la paja a la mitad. Tenemos que esperar a septiembre. Lo primero que podemos deducir a través de este diálogo es que, por supuesto, para hacerte con el East Blue, no solo tienes que acabar con un pirata. Y lo segundo, por supuesto, que el momento perfecto sería cuando no estuviese Don Krieg, siendo él hasta ese momento el más aventajado de todo el Mar del Este. Así sería como Arlong daría con la clave de su expansión. Y es que sin competencia directa, salvo un novato con un sombrero de paja, el East Blue le hará el pasillo a la tripulación de los Gyojin. Pero por supuesto, solo un hombre será capaz
de pararle los pies. Y más que un hombre, un idiota. Un tío de goma con unas pelotas increíblemente grandes. No pasaréis, por supuesto. Hoy no se va a derramar la sangre de ningún inocente. Esos hombres vendrán. Cumplirán su palabra, liberarán a la aldea y le patearán el trasero a ese hombre pez. En conclusión, que me he ido un poco por las ramas. 1. La saga de Arlong Park va a formar parte del final de temporada. Esto implica que no veríamos Lockdown hasta el inicio de la segunda temporada. Y por supuesto que el señor Arlong va a ganar muchísimo como malo final. Lo segundo, el señor Luffy lo va a pillar en pleno ataque. Nada de pillarlo en su trono bien contento y bien Arlong estará a punto de iniciar una revolución para que los Gyojin estén en el sitio donde él cree se merecen. Lo tercero, por supuesto, el punto a explotar el móvil del personaje siempre ha sido el racismo. Hacer más hincapié en este hecho haría que tuviese un mayor desarrollo como villano, que llegásemos a empatizar con él y que mejorase mucho el flash forward con respecto a la isla Gyojin. Lo cuarto es que se va a aumentar mucho más la sensación de que es un universo vivo. Toda la trama entre los piratas del East Blue estará conectada y por supuesto veremos cómo se cruzan las tramas desde el Capitán Morgan hasta Arlong Park. Y ya lo quinto y último, va a haber mucha más coherencia realista, por así decirlo, con la propia dictadura del señor Arlong, ya que la Villa Cocoa tendrá sus propios mercados abiertos al público. Esto explicaría por qué tenemos latas de la Villa Cocoa, además de acabar con ciertas incoherencias que tenía la trama original. Por supuesto, gracias por haber llegado hasta aquí. Es un vídeo largo. Esta teoría la llevo pensando ya más de 3 meses. Y por supuesto he tenido que esperar a que salgan las pruebas pertinentes. Como siempre digo, solo Oda en este caso tiene la razón. Él ha puesto su obra en las mejores manos posibles. Por supuesto, yo que confío en él, pues tengo que confiar en quien él confía. Y eso incluye darles el beneficio de la duda con este tipo de cosas. Cambios en la trama no implica que esta serie vaya a estar hecho para el público americano. Y mucho menos implica que vaya a perder la propia esencia de One Piece. Aún así, por supuesto, no podremos saber si estoy en lo correcto o me estoy equivocando hasta que salga el tráiler o incluso la propia serie. Ya cuando nos llegue la primera temporada, tendremos que escuchar y tratar que no nos salga demasiado el fanático de dentro. No podemos cegarnos simplemente por ver algunos cambios con respecto a lo que ya conocemos. No ha sido un camino fácil, pero bueno, la paciencia es la madre de la ciencia. O en este caso, el arma secreta de todo fan de One Piece que lleve al día 12 años del anime. Aquí estamos. Y aquí estoy yo, el Goldo del futuro. Aunque creo que es evidente y no hace falta explicártelo. Quiero decir, está el panda con un sombrero. Este vídeo no habría sido posible sin Liza Disenua y sin Rocinante Don Quixote. Las dos voces que han sonado y que no eran la mía modificada. Los he invitado a participar y han aceptado enseguida, así que por supuesto les dejo sus redes abajo en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Sus contenidos se basan en el manga de One Piece, así que en caso de que no estés al día, pues ten cuidado porque te puedes encontrar con spoilers. Pero por supuesto son increíbles creadores de contenido, así que no duden en pasarse. Antes de terminar, me gustaría darle las gracias a Mr. Diabel, Klaus Soto Mansa, De Gert, Eleonor Torres, Diary of Mau, Evis, Isabel, Leonardo y Omar por haberse hecho miembros del canal, que por supuesto te puedes unir aquí abajo desde tan solo $1 al mes. Sigues teniendo disponible el ejército del 25% para estar al tanto de todas las noticias sobre One Piece Live Action con fuentes fiables. Puedes dejarte también un precioso like a ver hasta cuántos llegamos en este vídeo. Recuerda por supuesto que quedan solo 5 días para el To-Doom, que estaremos en directo por aquí reaccionando en el canal. Y por supuesto lo más importante, recuerda que yo soy Goldio, que tú puedes llamarme Goldo y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!